tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a un video más aquí al portal de Tosi Temazcal. El día de hoy voy a pintar el temazcal. Vamos a ver si se ve. Temazcal rectangular, temazcal cuadrado. Está pintado de azul. Normalmente ustedes saben que muchos de los que son guías de temazcal siempre van a decorar sus temazcales, dependiendo su cosmogonía, dependiendo su sentir también, el conocimiento que tengan sobre ciertas deidades o divinidades. Y que no empiece ese ruido, ¿no? De, ay, no, es que esos dioses paganos, esos dioses, ya saben que nuestros dioses son nuestras divinidades, por decirlos, pero realmente son energías, ya lo he mencionado muchas veces, que son energías humanizadas, si queremos decir paganas, pero realmente pagano es la naturaleza, el campesino. Y muchos critican ese tipo de imágenes, pero en su contexto pues ni lo conocen. Al fin de cuentas no conocen la filosofía del trasfondo de Coatlicue, no conocen Tosi, no conocen Tlazonteotl, nada más ven imágenes antropomorfas, ven imágenes pues obviamente como Ejecatl, ¿no? Un poquito feitas, Coatlicue, que también espantó a los españoles por su forma. Y muchas veces esas críticas realmente habla de lo que muchos extranjeros dicen. El mexicano no le gusta su historia, y no es que no le guste, simplemente no quiere aprender de ella. No se quiere sumergir al México antiguo, al pensar del México antiguo, porque no existían dioses, como ustedes saben, Teotl, mucho se le dice Dios, pero realmente es una energía. ¿Cómo vas a dar nombre a una energía? No existe Dios en otomí, no existe la palabra Dios, incluso yo creo en náhuatl o en ninguna lengua materna, no existen. Sin embargo, sí existen las representaciones que por medio de los códices, de los amoxtlis, dejaron de alguna manera con estos diagramas, estos pictogramas, dibujos, si quieres decirle así, con una profunda enseñanza en cualquiera de las divinidades, si queremos decirle de esta manera, o energías de la naturaleza, que es el fuego, la tierra, el agua, el aire y sobre todo la quinta esencia. ¿Cómo le dices esa quinta esencia? Pues puedes decirle Dios, Teotl, pero hay algo supremo. Y bueno, para esto, pues obviamente el temazcal es rectangular, es un temazcal prácticamente medicinal, ustedes ya saben, es un temazcal cuadrado, en donde se calientan las piedras de este lado y del otro lado se le pone el agua. Y en esta ocasión voy a pintar a Chalchotlicue, una de las divinidades femeninas, una de las mujeres que está muy asociada, o esa energía del agua asociada digamos a los ríos, a los, ¿cómo se llama? Acueductos, a los mares, a todo el agua. Pero sobre todo también toda la energía femenina, todas las diosas, llámese Tlazonteotl, Coatlicue, Cihuateteo, todas estas diosas, Tosi, obviamente Chalchotlicue, hablan de los niveles del agua. Los niveles del agua para muchos, pues es agua y ya. Pero a eso me refiero, de que había como muchas divinidades que representaban una sola energía, o muchas que pueden representar muchas energías. Por ejemplo, el agua en sus variantes formas tiene una explicación dentro del sentir mexicano. Es decir, está varias aguas. Voy a asociarla como lo más inmediato. Ustedes conocen los signos astrológicos. Cáncer, el signo Cáncer sería como el agua superficial, el agua que está arriba, que está amorosa, cuando está tranquila, ¿verdad? Amorosa, pasible, apapachadora. Y luego está el agua que está subterránea, que ustedes han visto ¿cómo se llama? A Nemo, a la película, la caricatura Nemo, que hay como todavía corrientes feroces, o sí, sobre todo como corrientes dentro del mismo mar.
Y ahí vamos a poner arriba Cáncer, ahí vamos a poner a los signos Escorpio, intensos. Y después está el agua, que está hasta abajo, que ya no se ve nada, ahí vamos a poner a los Piscis. A los que no ven, son muy distraídos, intuitivos, pero un Piscis puede, desde la oscuridad, puede estar sintiendo lo de abajo, lo de en medio y lo de hasta arriba. Amplifica su percepción extrasensorial, intuitiva de esas aguas. Por eso las personas que nacen en el mes de los Piscis realmente son personas muy intuitivas, ya sea en signo o en ascendente. Pero hay algo más oscuro o algo más allá de esas aguas. A esas aguas le decimos las aguas que no mojan. ¿Y cuáles son las aguas que no mojan? Pues obviamente son nuestras emociones. Esas emociones no mojan y están representando el 13% de nuestro Nahui-Olin, del 13% de Huitzilopochtli, del rumbo del sur, que habla de las emociones. Y es un 13, es lo más complicado, digamos, en muchos temas, dentro de la Teyol, el Hiyot y el Tonali, es como algo más difícil de controlar. Tus pensamientos los puedes controlar muchas veces con meditaciones y toda una serie de prácticas. Pero en las aguas, ese Huitzilopochtli, ese corazón que está dentro, híjole, cada ratito está registrando tanta información, y esa información realmente hacia dónde se va, a nuestro inconsciente, y ahí es donde están todas esas diosas dentro de nosotros, lo que podemos decir tanto femenino como masculino. Y en estas divinidades, si lo queremos ver de esta manera, pues es lo que representa el agua. Ahorita que está nublado, voy a pintar, ya que ha estado lloviendo toda la semana y no he podido pintar. Ahorita que ya de alguna manera paró un poco, pues voy a tratar de pintar, ya que me dé el permiso la gran Chalchutlicue, Tlaloc y los Tlaloques, para que deje de llover un ratito y me permita terminar esta pintura, que la llevo programando, ya saben, todo hasta el último. He tenido mucho tiempo y hasta que no llueve es cuando ya anda uno batallándole, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a hablar de esta gran divinidad de Chalchutlicue, que ustedes saben que representa la fertilidad. Es una de las divinidades que era muy socorrida también para las mujeres cuando estaban embarazadas, igual que todas las divinidades. La partera siempre iba a solicitar apoyo a todas estas energías para un buen alumbramiento, sobre todo para un buen encauce. Y por supuesto allí estaba Chalchutlicue, como también las parteras le solicitaban a Cihuateteo, le solicitaban a Cihuacóatl, le solicitaban a Tlazonteotl, le solicitaban a muchas de estas mujeres para que fuera un parto de lo más sano, de lo más llevadero, digamos, ¿no? Para evitar caer en el Cihuatlampa, en el rumbo de las mujeres que mueren en parto. Digo que era algo sagrado, pero también se cuidaba mucho esta parte. Chalchutlicue, como menciono, también ha sido muy venerada. Se le hacían rituales para cuando no había agua. Nosotros ahorita lo agradecemos. Ustedes saben que yo estoy en una zona semidesértica, y aquí lo que más nos interesa es que las montañas se llenen de agua, porque es de ahí donde realmente bajan a la tierra, digamos al mar, empieza a llenarse todas estas montañas, y es cuando sabemos que va a ser un buen año, porque se están llenando ese tipo de jícaras. Agua de manantial, y esa agua de manantial va a cubrir nuestras necesidades de aquí del pueblo, sobre todo de aquí de la, digamos, colonia, porque es agua de manantial. Y bueno, pues vamos a empezar a pintar.
Y bueno, aquí voy a empezar a hacer el diseño de nuestra gran divinidad Chalchutlicue, que significa la falda de jade, que también representa la belleza. Es una divinidad, podemos decir que mesoamericana, del agua, creadora de la vida. Está muy asociada, como les acabo de mencionar, a la protección como madre. También es considerada la protectora de la vegetación y, como ya les dije anteriormente, junto con Tlazonteotl, Coatlicue, Xochiquetzal. ¿Por qué? Porque todas las divinidades son como la misma, pero como representándose en diferentes etapas de la vida o diferentes situaciones. A mí se me hace mucho de esto, pero recordemos que en el México antiguo observaban todo sobre los elementos, así como acabo de mencionar del agua. También se observa igualmente el fuego, tiene esos movimientos peculiares, así como también lo tiene el viento, esas 4 energías. Y por ejemplo, hay veces que no entendemos mucho lo de este simbolismo de esta divinidad. Por ejemplo, su diseño. A mí me llama mucho la atención cómo salen las vírgulas de la boca. Y si se dan cuenta, su cabello es amarillo. El amarillo está asociado con la inteligencia, con Quetzalcóatl, con un nuevo amanecer, con el aprendizaje, con el conocimiento. Incluso en el solario o en el Tonalmailxótl, antiguamente estaba pintado y su cabello era amarillo. Y llamaba la atención porque amarillo. Si su rostro era como así como Chalchutlicue, un poquito morenito y el cabello güero, pero habla de una mente brillante, una mente creativa, con sabiduría. Y si te das cuenta de las vírgulas, sale de su boca, sale ese color amarillo, que quiere decir que está hablando con sabiduría, está pesando sus pensamientos, que está diciendo algo que nos puede ayudar, digo, dentro de todo su contexto. Para el antiguo México, los arquetipos de todas estas divinidades realmente son muy coloridos, porque todo el color de alguna manera habla, el color expresa y el color dice emociones, sentimientos y demás. Sus líneas realmente de ella me llaman mucho la atención, que pueden estar hablando, por ejemplo, del agua, cuando está la corriente en el río, ¿no? Que cruzan ese tránsito. Incluso puede estar hablando del inframundo, antes de el renacer. Recuerda que está asociada con vida y muerte también, al igual que Coatlicue. La Chalchutlicue igual era muy venerada, porque como es una divinidad del agua, de las lluvias, ella puede generar grandes inundaciones. Ella está muy asociada con las grandes inundaciones, que está muy vinculado con el diluvio, muy mencionado en muchas filosofías religiosas. Y obviamente se hacían rituales. ¿Para qué? Para apaciguar su enojo. Entonces las ofrendas eran muy, muy requeridas. Y todavía se sigue haciendo rituales, a lo mejor ya no tanto hacia Chalchutlicue, más enfocada hacia alguna otra divinidad o alguna virgen incluso, ¿no? Y también está asociada con el amor, está asociada con la agricultura y por supuesto que se le hacía su fiestecita. Normalmente dentro de las veintenas o de todos los festividades a lo largo del año, a ella se le daba un día especial. Por ejemplo, el llamado Altlacahuaco, que quiere decir que esto era en febrero, donde ¿cómo se le llamaba? Donde las aguas bajas, o donde las aguas bajan, algo así por el estilo. Entonces daba el inicio agrícola. Repito, era muy venerada porque obviamente antes dependían nuestros ancestros de la agricultura. Y obviamente cuando llegan los españoles se hace ese sincretismo, se hace esa mezcolanza. Y entonces en febrero, porque era el día que se realizaba esta festividad de Altlacahuaco,
Se hace este sincretismo, esa mezcla con lo que llamamos hoy el Día de la Candelaria, en donde, o de Santa Brígida. Entonces, dentro de ese mes también están otros arquetipos católicos, por ejemplo, San Blas. San Blas, que quiere decir el curandero o el que salva a los niños ahogados, para que no se ahoguen. San Jerónimo, no me acuerdo de qué, pero bueno, ahí está. ¿Quién más? Santa Atonia, algo así, o Etonia, algo así. Esta era de los dentistas, no sé por qué. Y Santa Escolástico. Esta Santa Escolástico, esta es porque se funda un monasterio de monjas benedictinas. La Señora de Lourdes, que ella da como que la fe a los enfermos, la penitencia y la cercanía a Dios, pero principalmente era la Virgen de la Candelaria, y normalmente, como ustedes saben, simboliza la luz, la protección, y sobre todo en las travesías de los lagos y sobre todo de los marinos. Es decir, los españoles siempre ponían una imagen, ese sincretismo, que estuviera asociada con una divinidad del antiguo México, muy asociada a sus divinidades de ellos. Entonces, se parece, vamos a poner esta, ¿no? Y entonces ahí ya se empieza a hacer ese sincretismo y cambian esos elementos religiosos y obviamente se vuelve una tradición. Y entonces Chalchutlicue, como todas las divinidades de mesoamericanas del México antiguo, pues obviamente quedan como una cultura, un folclore, y se va olvidando en el polvo del tiempo. Por lo tanto, estas divinidades pues, se pasaron a segundos planos, adoptando estas nuevas advocaciones religiosas de la Virgen de la Candelaria, de la Virgen María, y que obviamente tomaron fuerza, y bueno, pues ni modo, ¿no? Pero en muchas zonas, en México, en Veracruz, en Quintana Roo, existe esos rituales. Por ejemplo, en Yucatán o en Quintana Roo está Xulha, en donde, que se llama donde termina el agua, Chac, o por supuesto también Ixchel. Estas tienen una muy buena conexión. También está Pita o Cosijo, que es una figura muy importante relacionada con el agua. Esto es en la zona zapoteca, en Oaxaca. Y por supuesto, yo la quiero utilizar en mi temazcal porque al fin de cuentas, de todo ese contexto que habla de fertilidad, habla de los nacimientos, de los renacimientos, habla de la agricultura, habla del alimento, habla del fluir, habla de toda esta simbología que representa el agua. Normalmente estamos en la tierra, pero la mayor parte de la tierra es agua. Y siempre me ha llamado mucho Chalchutlicue, todo ese contexto, y que es un sincretismo, porque también en todas las religiones o filosofías, por ejemplo, en la santería está Yemaya. Me llamaba mucho la atención que tiene mucha similitud con Chalchutlicue. Y si te vas a la parte celto-ibérico, pues obviamente están las ondinas, todas estas divinidades del agua, la diosa pájaro, y que todas de alguna manera desembocan en lo mismo: la fertilidad, el amor, la transformación, la liberación, obviamente en su parte positiva, porque también en su parte negativa pues habla de severidad y habla pues obviamente de la lluvia, habla de la niebla, de las nubes, de las tormentas, de los rayos, y junto con Tlaloc y los tlaloques, los pequeños tlaloques. Y por supuesto, pues están muy conectados con con los graniceros, los llamados graniceros o los azotes, de que hablan con el agua, con el temporal, para que nos venga el agua en tiempo y en forma, pero que tampoco se enoje, tampoco se pase. Y normalmente las ofrendas para esta divinidad es el atole, tener maíz, poner flores, una serie de elementos para esta diosa. Recordemos que antiguamente se utilizaba las ofrendas como un intercambio. Una ofrenda es de ponerse en el altar, y altar significa altus,
quiere decir que se va a elevar esa energía para algo divino, algo supremo, o algo, si no lo quieres ver de esta manera, así como algo con respeto a nuestro entorno. Al agua, que hoy sabes que puede tomar 1000 formas y que el agua tiene un lenguaje y toma esa energía según los estudios de Masaru Emoto. Eso ya está muy reconocido. Entonces, si tiene esa cualidad, ese lenguaje como cada uno de los elementos, pues obviamente hay que respetar para que nos respete y sobre todo para que nos ayude. Yo entonces lo voy a utilizar en el temazcal, esta imagen, porque dentro del temazcal se están lavando los cuerpos físicos, se están lavando mentes, se están lavando emoción, se están lavando el inconsciente. Entonces es una manera de hacer algo representativo a mi temazcal, ¿no? Independientemente, a lo mejor ustedes tienen otro contexto porque manejan otras cosas. Yo estoy manejando esta parte del agua, de Chalchutlicue, de la lluvia, de Quillahuitl. De la lluvia, ¿ustedes qué opinan? ¿Es solamente una imagen? ¿Es solo un arquetipo? ¿O si realmente habla esos lenguajes mórficos de el agua, la tierra, el aire? Cada quien se expresan de diferente manera. Aquí en mi altar voy a colocar algo representativo a la energía del agua, obviamente honrando fuego, tierra, agua, aire. ¿Por qué? Porque es necesario entender que son arquetipos y que también hay que saber, si tú le vas a entregar un poco de tu tiempo a estas divinidades, también te van a saber responder, porque es mutuo el agradecimiento. Así que es por este motivo, por este arquetipo. Y con eso terminamos el video de hoy. Espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta entonces, que estén muy bien.